Continuamos con nuestra clase o sesión de la lectura guiada de la Biblia número 548. Toca la lectura de los capítulos 19, 20 y 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión de María Santísima, la oyente de la palabra, nos ayude a guardar con fervor, amor y devoción la palabra divina. Amén. Capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron: y sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó entonces qué bautismo han recibido. Contestaron: el bautismo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo se bautizaron invocando el nombre de Jesús, el Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga y durante 3 meses habló abiertamente, discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, Pablo se apartó de ellos. Llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal Tirano. Esto duró 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escuchaban la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que le había tocado y les desaparecía la enfermedad, y también salían de ellos espíritus malignos. Unos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar sobre los poseídos espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula: yo los conjuro por el Jesús que Pablo predica. Un sumo sacerdote judío llamado Escevas tenía 7 hijos que hacían eso. Pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza, así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Éfeso, judíos y griegos, y todos se llenaron de temor. El nombre del Señor Jesús ganaba prestigio. Muchos que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus prácticas. No pocos que habían practicado la magia traían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Calculando el precio de aquellos libros, resultó de ser de 50,000 monedas de plata. Así que el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Terminada toda esta tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Él decía que después de estar allí tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia. Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del camino del Señor. Un tal Demetrio platero fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra. Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de esta actividad. Pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda a mucha gente, diciendo que los dioses que se fabrican con manos humanas no son dioses. Con lo cual, no solo está en peligro de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo se enfurecieron y se pusieron a gritar: ¡viva la gran Artemisa de Éfeso! Se produjo un gran tumulto en la ciudad y todos se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas autoridades de Asia, amigos suyos, le enviaron un mensaje aconsejándole que no acudiera al teatro. Entre tanto, cada uno gritaba una cosa. Había una gran confusión en la asamblea y muchos de la concurrencia ni siquiera sabían la causa.
Algunos de la multitud explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Este, haciendo un gesto con la mano, intentaba dar una explicación a la asamblea. Pero al reconocer que era judío, todos se pusieron a gritar durante 2 horas. ¡Viva la gran Artemisa de Éfeso! El secretario logró calmar a la multitud y les habló. Efesios, ¿hay alguien que no sepa que Éfeso custodia el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Como eso es indiscutible, lo importante es que conserve la calma y no obre con precipitación. Han traído a estos hombres que ni son sacrílegos ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artesanos tienen alguna queja contra alguien, ahí están los jueces y prefectos que allí resuelvan su pleito. Si se trata de un asunto más grave, podrá resolverlo la asamblea legal. De hecho, corremos peligro de ser acusados de agitadores por el tumulto de hoy, ya que no tenemos motivo que justifique tal alboroto. Con estas palabras disolvió la asamblea. Capítulo 20. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió y emprendió el viaje hacia Macedonia. Atravesó aquella región animando a los hermanos con muchos discursos hasta que llegó a Grecia. Allí se detuvo 3 meses y cuando se disponía a embarcarse para Siria, se enteró de que los judíos habían hecho planes contra él, de modo que decidió volver por tierra atravesando Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Sopatro, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaban en Troade. Pasada la semana de los ácimos, zarpamos nosotros de Filipos y a los 5 días los alcanzamos en Troade. Nos quedamos 7 días. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, a Eutico le fue venciendo el sueño hasta que, vencido por completo, se cayó del 3er piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se asusten, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Nosotros nos dirigimos al barco y zarpamos para Aso, donde debíamos recoger a Pablo. Eso era lo convenido, ya que él hacía el viaje a pie. Cuando nos alcanzó en Aso, se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Zarpamos de ahí y al día siguiente llegamos frente a Quíos. Al otro día pasamos Samos y al siguiente llegamos a Mileto. Pablo tenía decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse tanto en Asia, porque si era posible quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Después, desde Mileto, envió un mensaje a Éfeso convocando a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que pisé Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que me ha causado la intriga de los judíos. No he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Les prediqué, les enseñé tanto en público como en sus casas. A judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones. No se nos olvide que este libro de Hechos de los Apóstoles es sobre las persecuciones. Pero poco me importa la vida con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar la buena nueva, la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ustedes, cuyo territorio he atravesado proclamando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro que no soy responsable de la muerte de ninguno, porque nunca dejé de anunciar plenamente el designio de Dios.
Cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán el rebaño, incluso de entre ustedes saldrán algunos que dirán cosas equivocadas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, estén atentos y recuerden que durante 3 años no he cesado de aconsejarlos con lágrimas, ni de día ni de noche. Ahora los encomiendo al Señor y al mensaje de su gracia, que tiene poder para hacerlos crecer y otorgar la herencia a todos los consagrados. No he codiciado la plata, ni el oro, ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que trabajando así hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló con todos y oró. Todos se pusieron a llorar, los abrazaban y los besaban afectuosamente. Entristecido sobre todo por lo que había dicho que no volverían a verlo, después lo acompañaron hasta el barco. Capítulo 21. Nos separamos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos, al día siguiente hasta Rodas y desde allí hasta Pátara. Encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos avistando Chipre y dejándola a nuestra izquierda. Navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde la nave tenía que descargar. Encontramos a los discípulos y nos detuvimos allí 7 días. Algunos, movidos por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se cumplió nuestro plazo, salimos para continuar el viaje. Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, nos arrodillamos en la playa y oramos. Después nos despedimos mutuamente, embarcamos y ellos se volvieron a casa. Desde Tiro atravesamos hasta llegar a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, uno de los 7 evangelistas, y nos hospedamos con él. Tenía 4 hijas solteras profetisas. Tras varios días de estadía, bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él las manos y pies y dijo: esto dice el Espíritu Santo: al dueño de este cinturón los judíos lo atarán en Jerusalén y lo entregarán a los paganos. Al oírlo nosotros y los vecinos del lugar le suplicamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y ablandándome el corazón? Por el nombre del Señor Jesús yo estoy dispuesto a ser encadenado y a morir en Jerusalén. Como no podíamos convencerlo, nos tranquilizamos diciendo: que se cumpla la voluntad del Señor. Pasados aquellos días hicimos los preparativos y emprendimos la subida hasta Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea nos acompañaron hasta la casa de un viejo discípulo, Mnasón de Chipre, que nos dio alojamiento. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron contentos. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago. Se presentaron los ancianos en pleno. Después de saludarlos, les expuso detalladamente todo lo que Dios había realizado por su medio entre los paganos. Al oírlo, dieron gloria a Dios y dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántas decenas de miles de judíos se han convertido a la fe y todos son observantes de la ley. Corre el rumor de que a los judíos que viven entre paganos les enseñabas a abandonar la ley de Moisés y les dices que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué hacer? Seguro que se enterarán de que has llegado. Sigue nuestro consejo. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto. Acude a purificarte con ellos y paga los gastos para que se afeiten la cabeza. Así sabrán todos que los rumores que corren acerca de ti no tienen fundamento y que eres un judío observante de la ley. A los paganos convertidos a la fe les hemos comunicado nuestros decretos: que se abstenga de la carne inmolada, a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de las relaciones sexuales prohibidas. Al día siguiente Pablo tomó consigo a aquellos hombres, se purificó con ellos y fue al templo para avisar de la fecha en que terminaría la purificación y se llevaría la ofrenda por cada uno de ellos.
Cuando se iban a cumplir los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a la gente y se apoderaron de él, gritando: auxilio, israelitas, este es el hombre que enseña a todo el mundo y en todas partes una doctrina contraria al pueblo, a la ley y al lugar sagrado. Ahora acaba de introducir a unos griegos en el templo, profanando este santo lugar. Decían esto porque poco antes los habían visto con Trófimo el Efesio y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se conmovió y todo el pueblo acudió comiendo. Tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Cuando intentaban darle muerte, llegó el comandante de la cohorte la noticia de que toda Jerusalén estaba amotinada. Reunió soldados y centuriones y acudió a toda prisa. Ellos, al ver al comandante con los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante detuvo a Pablo, lo mandó a atar con 2 cadenas y luego preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo, no pudiendo averiguar la verdad a causa del tumulto. El comandante mandó que lo condujeran a la fortaleza. Cuando llegaron a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo para evitar la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando: muera. Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dice al comandante: ¿puedo decirte una palabra? Le contestó: ¿cómo? ¿Sabes hablar griego? ¿No eres tú el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Respondió Pablo: yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable. Te pido permiso para dirigir la palabra al pueblo. Se lo concedió y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo un gesto con la mano hacia el pueblo. Se hizo un silencio profundo y Pablo les habló en hebreo. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página. Capítulo 19, versículos 1 al 10. Pablo en Éfeso. Después de pasar rápidamente por Éfeso, a donde promete volver, Lucas dice que Pablo se dirige a Cesarea, que era el puerto principal de Palestina, con la intención naturalmente de visitar la iglesia madre de Jerusalén. Lucas no es muy claro acerca de ese posible viaje a la ciudad santa, pero en este sentido habría que entender el voto que hace en Cencreas, que es uno de los puertos de Corintio. Capítulo 18, versículo 18, y que solo podía completarse con una ofrenda en el templo de Jerusalén. Capítulo 19, versículos 11 al 20, los exorcistas. Éfeso era conocida como una especie de capital internacional de la magia. No es extraño, pues, que Pablo tuviera que enfrentarse con el problema que afectaba también a los nuevos convertidos. La escena descrita recuerda en los episodios de Simón y de Elimas. Capítulo 13, versículos 4 al 12. Pablo aparece como un traumaturgo extraordinario, como Pedro en 5, 12 al 16 y como Jesús en Marcos 5, 27 al 29. Capítulo 19, versículos 21 al 40, motín de los plateros. Si colocamos los versículos 27 siguientes al final del capítulo, estarían mejor situados para servir de prólogo al último y definitivo viaje de Pablo a Roma. Antes, sin embargo, Lucas tiene que contarnos otro episodio que marcó la complicada misión de Pablo en Éfeso, una revuelta. En los versículos 23 al 40, Lucas propone una página magistral de sociología de masas, de religiosidad popular, embebida de nacionalismo e intereses económicos. Capítulo 20, versículos 1 al 16. Viajes, visitas y despedidas. En este viaje europeo, Pablo se dedica a visitar comunidades ya fundadas. Sale de Éfeso después del tumulto. Cuando planea volver en barco, se entera de que los judíos preparan un atentado contra él y decide viajar por tierra. En el viaje de regreso lo acompañan algunos colaboradores, quizá portadores de la colecta para Jerusalén. Por las cartas de Pablo sabemos que éste recorre Macedonia a fin de recoger fondos para la iglesia pobre de la ciudad santa. Lucas ignora este motivo y da al viaje un carácter de despedida y testamento. Las fiestas de Pascua las pasa en la comunidad de Filipo. La celebración judía va a seguir en el relato una celebración cristiana. Capítulo 20, versículos 17 al 38. Despedida de los efesios. Al llegar a Mileto, el lugar muy cercano a Éfeso, Pablo convoca a los
presbítero responsable de las ciudades cristianas de Éfeso. Presbítero también significa anciano, por eso luego leemos que el consejo de ancianos. Responsables de las comunidades cristianas de Éfeso y zonas limítrofes. Una vez reunido, les dirige un discurso. Se trata del único discurso de todo el libro de los Hechos dirigido exclusivamente a cristianos y en concreto a los líderes de las comunidades. Todos los demás van dirigidos a personas o grupos o comunidades cristianas. El único discurso dirigido exclusivamente a cristianos. Todos los demás van dirigidos a personas o grupos fuera de la comunidad cristiana. Capítulo 21, versículos 1 al 16. Viaje a Jerusalén. Va a comenzar el tercer y último viaje de Pablo, que terminará en Roma. Hasta ahora, a lo largo de 8 capítulos de su libro, capítulos 13 al 20, Lucas ha presentado a un Pablo activo, misionero, luchador, infatigable, triunfador y taumaturgo. Cae narrado en la tentación fácil de darnos una imagen triunfalista del apóstol. En absoluto, los restantes 8 capítulos 21 al 28 nos van a presentar otra imagen del misionero, quizá la más auténtica y fascinante, el Pablo pasivo, prisionero del Espíritu. Así pues, 8 capítulos se dedica Lucas a los 12 años de actividad de Pablo y 8 capítulos dedica también a los 3 años de su pasividad. El paralelismo entre ambas etapas podrá aparecer desproporcionado. ¿No será que Lucas considera los 3 años de pasividad de Pablo tan importantes como los 12 de actividad, o quizás más importantes? Pregunta. Capítulo 21, versículos 17 al 26, en Jerusalén. Tal y como nos narra Lucas, el encuentro entre Pablo y la iglesia de Jerusalén nos deja un poco perplejos. No sabemos lo que en realidad ocurrió, aunque sí debió de ser un encuentro desagradable y dramático para el apóstol. Y hasta ahí vamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Capítulo 21, versículo 27 al 40, arrestado en el templo. El plan juicioso de Santiago fracasa justo cuando iba a ponerse en práctica. Al relato anterior, comedido y conciliador, sigue la detallada narración de arresto de Pablo, a través del cual Lucas nos da la interpretación sistemática de los hechos. El poder romano interviene para defender a Pablo contra las agresiones de los judíos. Todo comienza con un pretexto malicioso. Estaba prohibido a los paganos, bajo la pena de muerte, traspasar la barrera del atrio exterior del templo porque su presencia podía contaminar el lugar sagrado. Corrió la voz de que Pablo había introducido allí a unos griegos. Suena la alarma, cierran las puertas del templo para que Pablo no pueda acoger el derecho de asilo y lo sacan fuera para no matarlo en terreno sagrado. Se disponen a lincharlo cuando interviene la autoridad militar romana y Pablo es salvado en el último momento. A través de esta escena dramática, Lucas quiere dirigir la atención del lector a otro drama de mayor alcance. Jerusalén rechaza la última oferta del Evangelio. Pablo, como Jesús, le traía la paz. Lucas 19:42, y le responden con la guerra. Salmo 120, versículo 7. Aquí vamos a continuar con la gracia de Dios y muchas gracias por su paciencia.